Buenos días, señoritas, caballeros. ¿Me escuchan? Buenos días, Inge. Señores, disculpen, hubo un pequeño percance aquí en mis equipos conectados y desconectados. Bueno, tenemos exactamente media horita. ¿Hay algún grupo que esté preparado, que no necesite que le llame, que quiera hoy desligarse y exponer? Hoy. Disculpen que me he atrasado, hubo problemas. Estoy casi 20 minutos aquí intentando conectar, pero me di cuenta de una mala conexión. Gracias por esperarme, por tolerarme. Ya, gracias, señores. ¿Hay algún grupo que esté listo que quiera en esta media horita que tenemos ponerse al día y exponer, o quiere que yo llame? Si hay alguno que voluntariamente quiere, porque estar pendiente es dependencia. ¿Alguno que quiera? Pregunto. ¿Nadie? Bueno, si no hay nadie, entonces yo... Aquí, Inge. Adelante, caballero. Adelante, señor Itamar. Sí, mi compañero va a presentar. Ya, ¿qué grupo es, señor? Disculpe, Itamar. Es el grupo 13. Grupo 3. Perfecto, el grupo 3. El grupo 13. 3. Tema aisladores, ¿no, señor Itamar Esteban? El tema es es el grupo 13. 13. Sí. 13. Grupo 13. Limachi y Nina. Ya. Sí. Muy bien. Señores, en esta media hora que nos queda, el señor Limachi y el señor Nina van a exponer el tema Zelés, grupo 13. Todos anotarse, anótense todos. Señores, ¿ya hemos definido la fecha del primer examen? ¿Alguien? Señorita Elizabeth. No, nada todavía. En 20 minutos vamos a definir, señores, para que tengamos todo listo, bien ordenado. Ya, señor, adelante los del grupo 13. Vamos a terminar, perdón, vamos a continuar con nuestras cositas. Adelante el grupo 13. Anótense, señores. Exposición del grupo 13. Tema aisladores. Exposición del grupo 13. Tema aisladores. Son dos compañeros. Perdón, no es aisladores. El grupo 13 va a exponer Zelés. Grupo 13. Limachi y Nina. Ya está intentando compartir pantalla. Todos sobre Zelés, dice. Qué lindo tema. Adelante, señores, atender, anotarse todo. Cuando demos nuestro primer examen parcial, señores, van a presentar también su cuadernito de apuntes. Hay que anotar todo, hay que ampliar cosas, conceptos. Todo lo que usted amplíe va a servir para mejorar su concepto sobre el tema. Entonces, caballeros, por favor, hoy día tenemos que hacer bien esas cositas. Gracias por esperarme y escucharme en esta mañana. Ahí está. Ingeniero, buen día. ¿Se puede ver las diapositivas? Disculpe. Se ve muy bien. Todo sobre Zelés, dice. Sí, ingeniero. Ya, bueno, quien les habla, ingeniero, buen día primeramente. Compañero, buen día, ingeniero. Vamos a exponer todo sobre los relés. Los integrantes somos mi persona, Limachi Mujica Guillermo, y mi compañero Nina Mamani Itamar Esteban. Eso de la materia ya lo sabemos. Y bueno, aquí empezamos con el primer índice. Ingeniero, ¿está bien si ya empiezo o creo que me estoy adelantando? Como usted quiera. Si usted es primero o segundo, ustedes deciden. Está bien, ingeniero, gracias. Entonces, primero tenemos el índice. Este es de todos los tópicos que vamos a exponer ahora. Tenemos la historia de los relés, el funcionamiento, el principio de funcionamiento, aplicaciones, normas de seguridad, códigos y símbolos, vida útil, países de fabricación, costos y nuestras referencias de información y nuestras conclusiones. Entonces vamos con el primer punto, que es la historia de los relés. Bueno, un poco hablando de la historia de los relés, bueno, ahí les he dejado una pequeña breve historia, pero yo se los voy a explicar. Bueno, la persona de la izquierda, no sé si tal vez se puede ver mi mouse, creo que no. La persona que está a la izquierda, esa foto, es Joseph Henry. Ese es prácticamente el creador del relé. El relé es un dispositivo electromecánico. Este fue creado en 1825
como ya lo dije, por el pionero norteamericano Joseph Henry, que estudió en la Universidad de Nueva Jersey. Un poco hablando del creador de Joseph Henry, nació el 17 de diciembre de 1797 y falleció el 13 de mayo de 1878 y vivió 8 años. Un poco de cómo la historia de cómo se creó los relés, pues prácticamente fue por la invención del telégrafo. De la persona que podemos ver a la derecha, Edward Davy, pues esa persona 4 años antes de que se inventara el relé, inventó, también era inventor, lo que es el telégrafo. Y prácticamente lo que hizo Joseph Henry 4 años después es que quiso mejorar el telégrafo y para eso usó el primer relé. Y bueno, el relé es prácticamente un electroimán y lo vamos a ver más después en funcionamiento, de cómo funciona el relé. Y bueno, pues después de haber mejorado el telégrafo, especuló que los relés podrían ser utilizados para máquinas, para manipular máquinas o controlar máquinas a largas distancias. Bueno, más que todo, esa era su intención, ¿no? De Joseph Henry. Y bueno, en la siguiente diapositiva, a ver ya. Bueno, los relés fueron muy utilizados desde 1835 que se ha creado hasta 1940. ¿Por qué? Porque en 1940 pues llegaron los transistores y los transistores pues hacían un trabajo muy similar al de los relés, ya que vimos también con el ingeniero transistores y dijo que era un semiconductor y dejaba pasar y no dejaba pasar corriente. Entonces, el relé funciona, bueno, no funciona de la misma manera, pero cumple más o menos esa función. Entonces, aparte que los transistores eran mejores, ya que estos se podían hacer más y más pequeños, como también vimos en la clase, hasta llegaron al punto de hacer miles y miles en un integrado. Entonces, por ese motivo era algo mejor el transistor y le bajaron la popularidad, digamos, a los relés. Y bueno, pues tenemos que 105 años ha sido ha sido su máxima popularidad lo que es el relé. Hablando un poco más de los relés, el relé en francés significa relay, que en español significa relevo o relevador. Como su nombre lo dice, este releva corrientes. En su principio de funcionamiento también lo vamos a ver por qué. Listo. La palabra relé aparece del concepto de operaciones electromagnéticas en 1860. Bueno, para entender el relé un poco tenemos que saber lo que es las bobinas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en la figura de la izquierda, tenemos un conductor, pues donde el cual hacemos pasar una corriente y genera un campo magnético, como podemos ver, un campo magnético resultante. Y aquí también lo podemos ver en la figura de la mano derecha, que por la regla de la mano derecha, disculpen, podemos ver las líneas de campo, ¿no? Y bueno, esto nos va a ayudar a entender cómo funciona el relé. Bueno, entonces los relés en el lapso desde 1835 hasta 1940 fueron muy utilizados, como ya les había dicho, en telefonía, computación, equipos electrónicos, en máquinas y bueno, así como les digo, 105 años muy populares para el relé. Y aquí creo que ya les dije. Listo. También se le da algo del mérito a Joseph Henry por la aparición del primer computador, ya que el primer computador estuvieron hechos de transistores y a la vez de relés. El primer computador, o sea, tenía partes de relés y transistores. Bueno, principio de funcionamiento es el segundo punto de nuestra exposición. ¿Qué es un relé? Para entender su funcionamiento tenemos que saber qué es un relé. Un relé es un aparato electrónico que funciona como interruptor, abriendo y cerrando el paso de corriente eléctrica, pero accionando eléctricamente. Se lo puede resumir en 3 simples palabras. Es un interruptor accionado eléctricamente. ¿Qué quiere decir? Es un interruptor, como nosotros ya conocemos, por ejemplo, el que tenemos en casa, el switch más o menos. El interruptor, subimos la palanca y bajamos la palanca. El relé es prácticamente lo mismo, pero este se acciona eléctricamente. Es decir, en vez de subir y bajar la palanca, nosotros hacemos pasar una corriente para prender y apagar el circuito, digamos. Ahí abajo en la figura podemos ver que tenemos prácticamente 2 circuitos
El de la izquierda se llama área de carga, no, que diga área de control, disculpen, y el de la derecha se llama área de carga. Y bueno, el área de control es el que está a la izquierda, pues como podemos ver es un circuito pequeño, normalmente siempre es pequeño, y además por este circuito hacemos pasar bajos voltajes, pero a altas frecuencias. Es decir, mayormente se usa corriente continua. Y en el circuito de la derecha usamos la corriente alterna mayormente, porque es más funcional. El pequeño ese blanquito que pueden ver en medio, ese es el relé. Como pueden ver, hay medio que tipo espiras. Eso es una bobina. Después igual lo vamos a ver. Y prácticamente entonces el circuito de la derecha, si hacemos pasar una corriente, esa corriente pasa por el relé y hace que el circuito de la derecha bueno, que se conecte, ¿no? Porque al principio está incompleto. Después, accionando eléctricamente, se completa el circuito. Después, bueno, ahora para entender el principio de funcionamiento de los relés, pues he encontrado varios tipos de relés. Hay una infinidad de tipos de relés, pero vamos a hablar de los más importantes, porque no alcanzaría el tiempo. Entonces, vamos con tipos de relés. Bueno, entre los más importantes se pueden encontrar todos estos relés. El relé electromagnéticos, NO, que significa normalmente abierto. Relés electromagnéticos, NC, que significa normalmente cerrado. Relés de doble tiro, relés de más tiros, relé de núcleo móvil, relé de estado sólido y relé con efecto retrasado. Listo. Con el primero vamos, el relé del electromagnético de normalmente abierto. Esto viene en inglés normalmente, on, de abierto. Bueno, prácticamente podemos ver en la figura, en la primera figura de la izquierda, como podemos ver hay una pila conectado a un electroimán, en sí una bobina. ¿Qué hace esa bobina? Hace que, si pueden ver el bracito de arriba, que está un poco más arriba, hace que pues haga contacto y se haga contacto con la bobina y si se dan cuenta hay un resorte, por el lado derecho también hay un resorte y cuando hacemos pasar corriente por la bobina, hace que el bracito genere momentos, torques y que se complete el circuito de la derecha, como podemos ver en la siguiente figura. En la siguiente figura ya está pasando corriente y por el bracito se ha juntado el siguiente circuito. Como podemos ver, en el siguiente circuito de la derecha, ahí hay un foco. Este es en corriente alterna mayormente, aunque también se puede usar en corriente continua. Y, y bueno, como ya lo había dicho, el circuito de la derecha, pues está diseñado para que haya corrientes, ¿no? Voltajes mayores, ¿no? Bueno, ¿por qué se llama normalmente abierto? Pues porque normalmente está abierto, como lo dice la palabra. Normalmente es como cuando no está conectado. Normalmente significa que no está conectado. Entonces, normalmente abierto significa que ni uno de los dos circuitos está conectado. Y vamos con el siguiente. Normalmente cerrado, lo mismo. Es prácticamente lo mismo, solamente que en este caso, cuando no pasa corriente por el primer circuito, pues por el segundo sí está circulando corriente, pero al conectarlo, el otro circuito se apaga. Más o menos se alterna. Por eso también se llama relevador, porque se relevan las corrientes. Bueno, ahí ponemos más ejemplitos. Por ejemplo, del primer gráfico podemos ver que no está pasando corriente y pues del segundo circuito sí. Y como podemos ver también, aquí hay un pequeño motor. Bueno, en sí no puede ser pequeño, puede ser hasta grandes motores, ya que se puede manejar corriente alterna, lo vuelvo a recalcar. Y eso, como podemos ver. El siguiente es el relé de doble tiro. Y otra vez aquí tenemos, bueno, a diferencia de los demás, es que tiene 3 pines. ¿Cuáles son sus pines? Los que se ven aquí abajito, no sé si ven la parte que dice NC, C y NO, que son el normalmente cerrado, el común y el normalmente abierto. Y bueno, un poco de la estructura ya la había explicado. Aquí está la bobina, esta parte de aquí es el núcleo y aquí es el bracito. Y bueno, este sí prácticamente es el relé más utilizado, podríamos decir, el de doble tiro. Aquí se puede conectar a 2 circuitos, si quieren,
porque tenemos dos tiros, dos circuitos en la corriente alterna, si quieren, o en el área de carga. Y no se puede decir mucho sobre este relé porque es muy similar a los demás. Listo. Relés de más tiros, prácticamente es lo mismo, solamente que en este caso, como podemos ver en la figura, ya tenemos para dos circuitos nuevamente, pero a la vez se pueden apagar y a la vez se pueden prender, digamos. Y bueno, el siguiente sería el relé de núcleo móvil. Este relé es un poquito más raro de encontrar, pero igual lo he visto. Como podemos ver, a ver, el primero de la derecha, primeramente, la figura de la derecha, ahí podemos ver donde dice el circuito de control, el área de control, que tenemos los cablecitos, los conductores, que están conectados también a una bobina, que es el mismo funcionamiento, y la bobina por fuerza magnética atrae lo que es esa placa, ¿no? B, que está que es simbolizado por B, haciendo que lo atraiga y se complete el segundo circuito, que sería el de carga. Entonces, de la misma manera, ¿no? Es muy parecido. De la izquierda, lo mismo. Solamente que, bueno, ese tiene dos bobinas, pero prácticamente el funcionamiento es lo mismo. Relé de estado sólido es un poco más interesante, porque, bueno, este ya no funciona de forma electromecánica, podríamos decir. Más bien, aparte que tampoco ya no tiene partes móviles, su principio de funcionalidad es el principio de la materia. ¿Por qué? Porque funciona emitiendo fotones. Como podemos ver en la primera figura, pues hay un LED ahí, en el primer circuito, se supone que es el área de control, tenemos un LED. Y en la siguiente parte tenemos el área de carga y hay un fototransistor. Entonces, lo que hace el relé de estado sólido es que el primer circuito, donde está conectado el LED, expulse luz, haciendo que los fotones de la luz llegue al fototransistor. El fototransistor lo percibe y haciendo que se conecte el circuito de carga, el circuito donde está la corriente alterna, podemos decir, para entender un poco más fácil. Y un poco para entender esto, he tratado de hacerlo. El relé de estado sólido, como ya les había dicho, en el primer dibujo está el fototransistor, más o menos esa es la estructura. Como podemos ver, los puntitos verdes son los electrones. Y pues estos electrones, bueno, el fototransistor, primeramente, es un semiconductor, el cual deja pasar y no deja pasar corriente, depende a su estado. Entonces, primeramente podemos ver su estructura inicial, que los verdecitos son los electrones, y los puntos verdes son los electrones y los puntos negros, pues son puntos en los que no hay electrones, o sea, espacios, podríamos decir, el cual cortan el flujo de los electrones. Una vez que cuando nosotros botamos los fotones del LED, esos electrones empiezan a fluir, como podemos verlo, modifica la estructura de los electrones y bueno, pues de esa manera abre paso a la corriente. Y bueno, de esa manera funciona el relé de estado sólido. Este es un poco algo mejor, ya que es más duradero, más resistencia, aparte es un poco más veloz y tiene algunas otras ventajas que lo vamos a ver en conclusiones. Bueno, el relé de efecto retardado temporizador. eh, bueno, este relé tiene la forma de que podemos ver aquí en la derecha, ese de color verde. Este pues es de tipo especial ya que podemos manipular el tiempo de apagado y de prendido. Como podíamos ver, el relé se accionaba, era un interruptor. En este caso, para el relé de efecto retardado, nosotros una vez que accionemos eléctricamente, digamos que está prendido. Y en un tiempo esperamos, digamos, no sé, nosotros podemos calibrar ese tiempo. Esperamos, por ejemplo, unos 5 minutos y recién se va a apagar. Ese más o menos es un ejemplo de lo que hace el relé con efecto retardado. Y prácticamente he buscado cómo funciona por dentro y
Y bueno, he quedado en la conclusión que prácticamente es un circuito. Por dentro hay un circuito. Y, y ahí he puesto modelos modelos de circuito de este relé. Y, y bueno, pues prácticamente funciona como podemos ver ahí, un capacitor, un transistor, un diodo, resistencias y varias cositas así. Entonces prácticamente el relé con efecto retardado es un circuito. Y además este puede depender, ¿no? Qué tanto tiempo queremos. Un ejemplo bonito de esto es, por ejemplo, estas máquinas de aquí que vemos en la figura de abajo, en la de más abajo. Tenemos esa cosa, si habrán visto en los baños, es una cosa que sopla aire caliente para que pues te seque tus manos, ¿no? Si se han dado cuenta, nosotros, bueno, algunos funcionan con botón, ese sería el área de control, si se dan cuenta. Nosotros presionamos y nosotros, bueno, entonces al presionarlo empieza a botar aire caliente. Y nosotros nos secamos. Pero resulta que al sacar las manos todavía no se apaga este, sigue prendido. ¿Por qué? Porque hay un relé temporizador o el relé con efecto retardado del que estamos hablando. En un cierto tiempo, este recién se apaga. Entonces, podemos ver una pequeña aplicación, ¿no? De este. Y bueno, aplicaciones es lo que va a continuar mi compañero Nina. Compañero, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Aplicaciones desde son limitadas. Su función principal es, bueno, como dijo mi compañero, controlar el circuito de alta tensión. En los relés se utilizan grandes circuitos porque también, bueno, también esa es la primera función. La razón por la que se los inventó también es hubo un gran problema, por ejemplo, cuando se usaban circuitos para hacer el cambio de corrientes de directa a alterna, porque eso requiere bastante resistencia a la corriente si es muy alta. Y también, porque también se puede hacerlo al revés, de alterna a directa. Entonces ahí entra el relé, que el relé lo resuelve de una forma bastante simple, ya que usa una especie de, o sea, no importa, o sea, muchos son muy resistentes a las corrientes altas. Los voltajes altos no le hacen mucho daño, ya que solamente hacen que tome contacto y luego este se vuelve a corriente directa. En las aplicaciones, pues están en casi todos los electrodomésticos, desde los botones de lavadoras, secadores, planchas, en casi todo lugar, porque cada vez que presionas algo, por ejemplo, ese de la secadora, ese tiene efectos de tardado y es bastante útil. Se usa en casi todos los lugares, es que es bastante útil el relé. No solo se utilizan en grandes circuitos, sino también, bueno, se usan también en grandes circuitos, por esa misma razón, resisten altas corrientes. También se utiliza para interruptores del motor eléctrico, encender un motor eléctrico en una fuente de alimentación de, por ejemplo, 230 voltios de corriente alterna. Pero en todos casos, aplicaciones puede haber una situación para encender un motor con un voltaje de alimentación de corriente directa. En este caso se puede utilizar un relé. Como ahí está en el dibujo, el motor eléctrico sí es bastante un buen caso para aplicarlo. Se usa más que todo en ellos. La siguiente diapositiva. Utilizado en televisores, como mencionaba antes, electrodomésticos, en casi todo lugar. Los circuitos internos de un televisor de tubo de imagen antiguo funcionan con el voltaje de corriente alterna. Y también tubo de imagen necesita un voltaje de sea muy alto. Ese es un ejemplo de, por ejemplo, cómo se puede usar. Es cuando necesitas por ejemplo, en un electrodoméstico usas corriente alterna para hacerlo funcionar, pero digamos que haya un dispositivo que funcione con directa, o puede que los focos funcionen con alterna y tú uses corriente directa para hacerlo funcionar al dispositivo. Puedes usar un relé muy fácilmente para cambiar de corrientes. Esa es una función bastante útil. Los relés temporizadores se usan en la automatización, como las máquinas fabricadoras de botellas, preparación de botellas y alimentos y fabricación de textiles, entre otros. Bueno, un buen ejemplo también. En la siguiente diapositiva. En normas de calidad. Gela, por ejemplo, es una empresa certificada en diferentes ámbitos, como en la creación de relés. Y según las normas de calidad de ISO, como mencionaba un compañero hace algunas exposiciones, que para las normas de calidad en la creación de componentes eléctricos,
los ISO y también ZH y OE son algo así como los manuales, son las normas de calidad y aquí hay algunas reglas de las que se usa. Según el ISO 9001 de 2008 y el TS 16949 del 2009 y también el ISO 4001, los DLEs de ELA se corresponden a los estándares de SOS 2000, del 2002, del 95, del OE y ZH. Se tiene que tener estos componentes en cada DLE, campos de contacto, el inducido, pins de contacto para hilo de bomba. En la imagen se puede más o menos apreciar un poco eso de cada componente enumerado, de lo que se necesita, o sea, de lo que las normas de calidad dicen que debe tener cada DLE en su fabricación. Los pins de contacto de hilo de bomba, contacto de conmutación, bobina de hilo de cobre y muchas otras cosas más. También en normas de calidad están, bueno, más me he concentrado en encontrar las normas de fabricación, pero las normas de calidad, bueno, también son parte de ese sentido. Para cada tipo de DLE hay normas de calidad, normas que no pude encontrar muy bien específicamente, pero cada uno tiene normas bastante específicas. Por ejemplo, si tiene cable o no, si tiene las placas de contacto, si son para soportar un voltaje máximo. Por ejemplo, vi uno que era de 5 o 10 amperios por ahí. Luego están, sí, más o menos así. Las normas de calidad son bastante exigentes y varían dependiendo de muchas empresas. Porque, por ejemplo, aquí dice, corresponden a los estándares de COS de 2002-95 de OI. Entonces, ahí tienes unas normas de calidad y estos cambian respecto del tiempo y dependiendo de cada empresa. En Estados Unidos puede ser muy diferente. La siguiente diapositiva. Los códigos y símbolos. En la simbología, aquí, por ejemplo, tenemos en el cuadro izquierdo están los símbolos eléctricos de DLEs. Los DLEs de mando electromagnético. Estos, como se ve en la imagen, están con el símbolo que es bastante similar a cómo funciona, cómo es el funcionamiento. Y también están las otras descripciones de los distintos tipos de DLEs. El electromecánico, como bobina interruptor, tiene, parece tiene doble símbolo. Le he intentado llamar, no me contestó. También están los DLEs normales, que son de doble bobinado, los de máximo cociente, los desactivados rápido, cociente diferencial. Hay bastantes símbolos para cada tipo de DLE. Están los DLEs de máxima tensión, de alta velocidad, tanto la conexión como la descomposición. Los DLEs de máxima tensión con el símbolo de la U mayor que. DLEs de mínima tensión, U menor que. DLEs de baja impedancia, Z menor que. DLEs de falta de tensión, U igual a 0 al parecer. DLE de detección de conductor dividido y muchos otros más. Hay bastantes símbolos para cada tipo de DLE. La siguiente diapositiva. Se tiene varios tipos de DLEs con sus respectivos códigos. Por ejemplo, está el SPST, DLE con un solo interruptor normal. Single pole, single throw, es como, sí, refleja lo que dice ahí. El SPDT con un conmutador de 2 vías. El DPST o 2 PST, DLE con dos interruptores normales. Con doble polo en este sentido. Y es un single tiro. Bueno, también en el inglés hay dos términos que se utiliza bastante. Es el tiro, cuando es de un solo tiro, por ejemplo, si es un solo interruptor, como decía mi compañero, en los tipos de DLEs, cuando es de un solo tiro, ahí se veía un ejemplo de cómo era, y de un polo. Y aquí, por ejemplo, está de un polo de doble tiro, doble polo y un solo tiro, doble polo y doble tiro. Por lo que sé, el de doble tiro es el más utilizado entre estos dos, porque son dos conmutadores de 2 vías. Sirven para activar alternar entre dos activos, entre activar dos corrientes alternas o desactivarlas. Creo que se utiliza bastante en la automatización, cuando accionas un botón y se activa una cosa y se desactiva la otra. Por ejemplo, activas la automatización y la lamparita que estaba antes prendida se apaga, o puede que esta se encienda, dependiendo de cómo lo modifiques. Hay un relé para cada tipo de funcionamiento en ese sentido. El siguiente diapositiva. La vida útil de los relés. Seleccionar un relé para una aplicación, una característica importante a ver es
es la vida útil, pero es que la vida útil en un UCL es un poco diferente bueno, es algo similar a de los otros componentes electrónicos, ya que se mide en ciclos, es decir, cuántas veces se usa el UCL para cambiar entre dos cocientes, y estos ciclos mayormente son números bastante grandes. Se divide en dos, la vida útil y la mecánica. Este es el número de ciclos que un relé puede soportar en condiciones de seco, o sea, sin carga eléctrica, hasta que bueno, en total es cuando esta vida útil mecánica termina cuando se rompe un componente físico del relé. Entonces, cuando se usa electricidad, o sea, cuando se usa electricidad, esto se puede ver afectado, ya que, bueno, está la vida útil eléctrica, que es cuando se usa electricidad en el relé. Y esto hace que baje su vida un poco más fuerte, ya que aquí se usa corrientes altas y activas. Estas hacen que los contactos se empiecen a chispear. Señor Nina, Sí, ¿me escucha? sí. Señores, ya son más de las 9:30, no puedo retenerlos. Ustedes tienen otra clase, otras cosas. Señor, la siguiente clase vamos a pasar, va a dar sus conclusiones nomás la siguiente clase y vamos a pasar a la parte de preguntas. Señor Nina del grupo 13, ¿está bien? Sí, está bien. Ya, la siguiente clase, señores, vamos a continuar con exposiciones y quizás vamos a terminar ya y además vamos a definir cuándo va a ser el primer examen parcial. ¿Me haces recuerdo, señor Nina, por favor? Está bien, Inge. Me haces recuerdo, señor Nina. Gracias, señores, por venir, por atenderme, por escuchar esta clase. Bonito, están exponiendo muy bien. Hay calidad en la exposición, están mejorando. Están haciendo su índice, están mejorando en cuanto al aspecto tanto de formato como de conceptos. Gracias, señores. Buenos días. Hasta pasado mañana, hasta el día jueves a la 1 de la tarde. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Señores, prepararse. Hasta luego, que les vaya bien.